Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba, diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy, Jesús insiste de nuevo sobre el tema de la misericordia y nos recuerda, una vez más, que debemos de perdonar, apiadarnos, indultar las deudas a nuestros deudores, liquidar los conflictos y mejorar las relaciones con el prójimo. Todo esto es un esfuerzo esencial de la Cuaresma. Sin embargo, a menudo corremos intencionalmente un velo de indiferencia delante de nosotros que nos impide ver con claridad, y así podemos fingir cómodamente que no entendimos lo que nos dice Jesús. Pedro se acerca a Jesús y le pregunta: ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? 7 veces. Probablemente Pedro había tenido disgustos con alguien. Por eso hace la pregunta. Alguien ha pecado contra él y lo ha perjudicado. Alguien se le ha puesto en contra o le ha discutido acaloradamente o ha cometido contra él alguna injusticia. ¿Quién sabe? Y como todo ser humano, Pedro se enfrenta a la dificultad que siente para perdonar. Creo que en este caso todos podemos comprender a Pedro. Es difícil perdonar. Pedro se acerca a Jesús herido, dolido, afectado en lo más vivo para hacer una pregunta trascendental para todo cristiano. Jesús mira a Pedro con amor
Es el mismo Pedro que también va a fallar en poco tiempo. Lo va a negar 3 veces y lo va a abandonar cuando él más lo necesitaba. Y Jesús le responde, 70 veces 7, Pedro, 70 veces 7. Como Pedro, todos nosotros vivimos en la esfera de las relaciones humanas, donde a menudo nos hacemos daño los unos a los otros, nos ofendemos, nos herimos, nos insultamos, nos molestamos. A menudo hay malentendidos, chismes y mentiras que nos llevan al resentimiento y al dolor. Por eso Jesús le cuenta a Pedro y nos cuenta a nosotros hoy una historia, una parábola, la historia de 2 deudores. El primer hombre tenía una gran deuda con su señor. Era tan grande su deuda que no tenía cómo pagar. Entonces clamó pidiendo compasión y su señor, en una demostración de gran misericordia, le perdonó toda la deuda. Sin embargo, aquel hombre, saliendo de casa de su señor y habiendo sido perdonado, se fue a casa de otro deudor suyo que tenía una cuenta pendiente con él, mucho más pequeña, y a éste le exigía, tomándolo del cuello, que le pagara ahora mismo. Y como no podía pagarle, le metió a la cárcel. El Señor, que había sido muy misericordioso, se enteró del mal proceder de aquel deudor, se indignó y lo mandó llamar. Y lo midió entonces con la misma vara que él había medido a su prójimo. Lo mandó también a la cárcel. Siervo malvado, te perdoné aquella deuda, porque me lo suplicaste. ¿No debías tener tu compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Cierra la parábola Jesús con una frase que nos estremece el corazón. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Jesús nos enseña a todos hoy que no nos conviene ser tacaños con respecto al perdón que otorgamos, porque todos, absolutamente todos, hemos necesitamos y seguiremos necesitando que Dios nos perdone, nos cure, nos libere y nos reconcilie. ¿Quién de nosotros puede decir, yo no tengo ninguna deuda con Dios? ¿Quién puede decir esto? Nadie. Ninguno de nosotros podemos pagarle a Dios todo lo que Él misericordiosamente hizo y sigue haciendo por nosotros. ¿Cómo vamos entonces a negar nosotros el perdón a los hermanos? ¿Seríamos unos siervos malos, como el siervo de la parábola? ¿Cómo vamos entonces a negar nosotros el perdón? En el Evangelio de hoy, Jesús insiste de nuevo sobre el tema de la misericordia. El perdonar al prójimo es un ejercicio, es un esfuerzo esencial. Para algunos es realmente un sacrificio que en la Cuaresma y toda la vida es necesario hacer. Quien quiera vivir de verdad la conversión de su corazón, debe perdonar de corazón las ofensas de sus hermanos día a día. La Cuaresma es tiempo para perdonar, apiadarse, absolver las deudas a nuestros deudores, liquidar los conflictos, mejorar las relaciones y tratar a los demás con el mismo amor y misericordia con que Dios nos trata a nosotros. Es difícil perdonar. Claro que sí, muy difícil. Para unos más, para otros menos.
El perdón implica para todos un negarnos al egoísmo y al orgullo que nos punza el corazón. El perdón es algo que solo respaldados por el Espíritu de Jesús podremos hacer. Las heridas duelen, los abusos, los maltratos, las palabras hirientes, los golpes, las calumnias y las injusticias duelen, y duelen mucho. Pero más le dolieron a Jesús, y sin embargo Él perdonó, para enseñarnos a nosotros a perdonar también. Él nos enseña tanto en la teoría como en la práctica, que el perdón nos hace semejantes a Dios, que es bueno, compasivo y misericordioso. Y es que, hermanos y hermanas, negar el perdón es mucho peor para el ofendido que para el ofensor. El perdón es como un ungüento que nos va sanando. Negar el perdón supone que vamos a quedarnos ahí con la herida permanentemente abierta. Y en las heridas abiertas del corazón, pronto comienza a brotar el gusano del rencor, del deseo de venganza, de la violencia, del resentimiento. Entonces vivimos enfermos, amargados, enojados, llenos de ira, sumidos en la autocompasión, envidiando y sintiendo celos por los que viven libres y felices. Y andamos ahí respirando, en vez de aire, odio, resentimientos y rencores. Y nos vamos enfermando, primero en el alma y después en el cuerpo. Científicamente está probado y comprobado que la falta de perdón mata. El continuo sufrimiento interior nos va secando, nos va matando poco a poco, nos enferma física, mental, moral, emocional y espiritualmente. Por eso es que Jesús se esfuerza tanto en enseñarnos a perdonar, porque Él sabe lo bien que nos hace perdonar. Jesús nos dice con su parábola que todos hemos sido perdonados, acogidos, amados y reconciliados por Dios. A nuestro Padre Celestial le importan mucho nuestras heridas y Él quiere sanarnos. Pero para sanarnos debemos de dejarnos amar y perdonar por Dios. Y sólo así, estando sanos y libres, podremos amar y perdonar al prójimo. Hoy les invito a sentarse frente al crucifijo y mirando a Jesús, hagamos una lista. Elaboremos una especie de factura con todos esos cargos, esas deudas, por las cuales nuestro corazón reclama venganza. Saquemos todo lo que pesa en contra de tu prójimo y entreguemos todo a Jesús, de todo corazón. Liberémonos hoy mismo de tanto odio y resentimiento y rencor. Y liberemos hoy mismo a nuestros hermanos. Y seremos libres nosotros también, porque ya no estaremos atados ni encadenados. También recordemos nuestras muchas faltas y pecados que ya han sido perdonados. Y demos gracias a Dios por su inmenso amor manifestado abiertamente y hasta el extremo en la cruz. Y mirando a Jesús crucificado, digamos: gracias, Señor, gracias, porque me amas y me perdonas. Señor Jesús, mirándote, así clavado en la cruz,
tan humillado y maltratado, tan herido en tu cuerpo, pero más en tu alma. Me doy cuenta de que las deudas de mi prójimo son nada comparadas con la gran deuda de amor que tengo contigo. Mirando cuánto me has amado, no puedo yo seguir siendo tan miserable como para no perdonar a estos hermanos que me han ofendido. Recordando mis muchos pecados y caídas,